Buenas tardes. El tema que nos toca en esta clase se llama Nunca más sin rostros y fue escrito por el doctor Juan Rogelio Ramírez Paredes. El, el autor comienza haciendo mención de expresiones sociales de resistencia que se han dado en Latinoamérica y principalmente en nuestro país. También hace mención de que esta resistencia es quizá la herencia más valiosa de nuestra herencia negra. La resistencia mostró que en el proceso de transculturación y mestizaje afroindígena siempre estaría presente el defender la identidad sociocultural. El caso más significativo de los alcances de esta forma de expresión en México lo constituye el triunfo del grupo de cimarrones liderado por el esclavo negro Yanga sobre la corona española. La resistencia de forma violenta que se ha dado desde el siglo XVI ha sido común en la historia de Latinoamérica y en Perú las expresiones de resistencia están dadas pues por las rebeliones del siglo XVIII de Atahualpa y sobre todo la de Túpac Amaru en 1780 y en 1781. Este movimiento pues genera debate en el sentido de entender si se trata de un movimiento de resistencia o si se trata de un movimiento de transformación. De acuerdo a Oppeland, este movimiento fue reformista y no revolucionario, por lo que debería ser considerado como una rebelión. Sin embargo, pues el autor no está de acuerdo con esta afirmación, ya que el autor considera que en política las intenciones finales no siempre se dicen y entonces no se puede saber si ese movimiento pudo haber derivado en un movimiento de transformación social. La representatividad de este movimiento es importante porque establece el final histórico de una frontera que sería superada en las posteriores guerras de independencia en los movimientos sociales. Haití representa el primer caso exitoso del tránsito de los movimientos sociales de resistencia hacia los movimientos sociales de transformación, al lograr su independencia política en 1802. Este fue el primer país de Latinoamérica que logró su independencia. También fue el primero en el mundo que consiguió erradicar definitivamente la esclavitud, pero bueno, hoy en día es el país más pobre de América. El paso más trascendente a nivel mundial en el tránsito de los movimientos sociales de resistencia a los de emancipación es la revolución que inició Toussaint Louverture. La independencia de Haití sacudió las conciencias de los esclavos negros y provocó disturbios sociales desde las plantaciones de Virginia hasta los ingenios de Brasil. En el siglo XX, el Che Guevara fue un orientador fundamental para los movimientos guerrilleros posteriores a la Revolución cubana, que buscaban una transformación social. Durante este siglo, las guerrillas latinoamericanas se caracterizaron por su persistencia y por sus relativos éxitos. La Revolución cubana muestra el grado de éxito de los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Las guerrillas centroamericanas han llevado a cabo luchas pues verdaderamente largas y muy desgastantes, destacándose el caso de Guatemala y el Frente
de Farabundo Martí, de Liberación Nacional en El Salvador. Y bueno, en el caso de Nicaragua, el Ejército Sandinista de Liberación Nacional, el cual llegó a tomar el poder y posteriormente se volvió un partido político. Sin embargo, la persistencia de la resistencia indígena y campesina en Latinoamérica es un factor que ha continuado en nuestra historia. Podemos ver el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, bueno, que expresa un movimiento social que es tanto de resistencia como de transformación. Si se analizan las causas de la aparición de grupos armados en México durante el último tercio del siglo XX, pues podemos encontrar que no solo se debe a las condiciones de pobreza o a las condiciones de marginalidad, sino implica las condiciones que llevan a un contexto adecuado para que se desarrollen este tipo de actividades y pues también en consecuencia a la relación de los objetivos que tienen estos grupos. Ahora bien, un movimiento social de este tipo pues no puede sostenerse por la mera voluntad o la imposición de su dirigencia intelectual. Y bueno, el autor hace una comparación entre el movimiento del EZLN y el movimiento de Sendero Luminoso en Perú. Él considera, bueno, dice que ambos movimientos son de resistencia y de transformación. Sin embargo, el movimiento senderista pues toma reclamos no solo socialistas, sino milenaristas en el sentido de ser un intérprete de lo que se ha denominado utopía andina. Y bueno, en el caso del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si bien tiene una composición étnica con una fuerte presencia indígena, no se orienta sobre los principios básicos que se distinguen al senderismo peruano, eh, claramente orientado sobre una peculiaridad mentalidad que se contempla a sí misma como herencia de cierto pasado que hay que restituir. La historia de las guerrillas latinoamericanas durante finales del siglo XIX y durante el siglo XX ha tenido determinantes estructurales comunes. Y bueno, a este respecto, el autor concluye que el hecho de que aparezca o no una guerrilla va a depender de las características específicas tanto de la región en donde aparecen como de las características de quienes la inician y la continúan. Bueno, si surge la pregunta, ¿por qué el sureste mexicano ha sido cuna de tales movimientos armados? Al respecto, el autor tiene dos respuestas, ¿no? La primera se refiere a un análisis regional, ya que ni en la independencia ni en la revolución ha habido una batalla generalizada en todo el espacio territorial. Entonces, bueno, el autor considera que la incidencia del fenómeno debe ser medida con un criterio que rebase al militar y que dé cuenta de la influencia del fenómeno en los diversos campos de la actividad humana, como es la cultura, el derecho, el arte, la política, la economía, la sociedad, etcétera, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva se puede suponer que el ejército zapatista tiene un impacto nacional y una influencia internacional también muy importante. Y bueno, la segunda respuesta habla sobre el movimiento en un contexto histórico nacional y regional. Esto con la finalidad de obtener las condiciones de desenvolvimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí se debe analizar
el proceso histórico de la organización del movimiento, es decir, la composición social de los líderes y de las bases, la orientación ideológica y formación intelectual de los líderes, la organización y el financiamiento del movimiento, la estructura de la organización, etcétera. La situación histórica que se vive en 1994 en México, pues es de un deterioro constante de los niveles de vida. Esto pues se ve agravado en el sureste del país. Entonces, pues los antecedentes históricos del ejército zapatista parten de los ochentas, por lo que es importante mencionar que no existe una causalidad mecánica entre el aumento de la pobreza y la irrupción de los movimientos armados. Sin embargo, las condiciones a partir de esa década propician el movimiento, propician su consolidación, su fortalecimiento y pues obviamente también su desarrollo. Bueno, aquí podemos ver eh, en estos cuadros los datos de pobreza y pobreza extrema en México en la década de los 90. Si estos datos se pasan a valores relativos, bueno, pues observamos que del total de la población, el 29.5% se encontraba en pobreza y el 21.29% estaba en pobreza extrema. Actualizando esos datos, hoy en día vemos que para el 2019, del total de la población, el 41% se encuentra en niveles de pobreza y el 7.4% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Y bueno, estas condiciones pues son el aspecto económico de una serie de cambios históricos que implican el debilitamiento de las políticas sociales estatales. Aquí vemos un cambio importante, ¿no? O sea, si bien es cierto que la pobreza extrema sí disminuyó, pero bueno, el nivel de pobreza en general aumentó de, con respecto a estas dos gráficas. Otro cuadro que nos presenta el autor es el índice de comparativo de cobertura de atención primaria de salud de Chiapas con otros estados. Bueno, como podemos ver en estas tablas, la cobertura ha aumentado en todos los estados, ¿no? Sin embargo, Chiapas sigue por debajo de los demás, aun cuando sí podemos ver un aumento. Y bueno, las guerrillas mexicanas pues se encuentran en este deterioro de los niveles de vida y la generalización de la pobreza extrema, pues algunas de sus causas, pero pues estos dos o estos aspectos pues no son los únicos. Em, la vivienda, la alimentación, la educación y el empleo, así como el salario, son elementos de, de carácter nacional que fueron seriamente afectados por los cambios en las políticas sociales estatales. El caso particular es el rezago agrario, ya que este juega un papel fundamental en la consolidación de las bases sociales zapatistas y en la configuración del EZLN. Es una variable regional de particular importancia como causa del movimiento. Uno de los configuradores regionales del marco histórico que encuadra la formación del EZLN es la ubicación geográfica del estado de Chiapas y sus relaciones sociales, culturales, económicas, etcétera, con Centroamérica. Y bueno, estas relaciones fueron o influyeron mucho en el movimiento de diferentes formas. De acuerdo al autor, una primera fue
acentuando la reflexión cultural acerca de las identidades indígenas. Como señala, bueno, el testimonio del indígena guatemalteco Juan Ortiz, que refleja el enriquecimiento de ideas por el intercambio de experiencias diferentes en problemáticas compartidas. Y bueno, otra forma que es negada por el EZLN, pero que resulta probable, fue nutriendo de dirigentes ideológico-políticos, de asesores militares e incluso de base social al movimiento. Bien, vamos a abordar ahora la parte de las conclusiones de la lectura. De acuerdo al autor, el contexto histórico de la transición nacional es el mismo que encuadra la irrupción del EZLN. Por un lado, existe un trasfondo histórico que favorece la aparición del movimiento. Hay un panorama nacional que tiende hacia el deterioro económico y social, y aunado a un autoritarismo persistente. Y por el otro, en un contexto chapaneco en donde los problemas nacionales se recrudecen y se suman problemas regionales, pues de larga duración como los cacicazgos y los latifundios. Lo que se ha visto entre 1994 y 1996 pues solamente muestra la agudización de todos los problemas a todas las escalas. Las luchas por el control del poder gubernamental y económico, la falta de una política social y el deterioro de los mecanismos de cooptación sociopolítica, todo esto aunado a la ausencia de un fundamento nuevo de gobernabilidad, pues han hecho de la transición mexicana una transición indefinida. La manera en cómo se dio el presidencialismo y el corporativismo en este periodo llevó a continuar con el autoritarismo de una manera más sofisticada a nivel nacional. El gobierno al que se enfrentaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues no solo era autoritario, poderoso y explotador, sino también, además de todo esto, pues no tenía rostro ni palabra. En el marco chapaneco, la historia entre 1994 y 1996, pues resultó una historia trágica y una historia conmovedora. El agravamiento de la descomposición social y de erosión institucional propició un recrudecimiento de problemas que pues continúan siendo nacionales, como la marginación, la miseria, la represión, el autoritarismo, ¿no? Para el autor esta realidad nacional y regional ha exigido y ha propiciado la creación en forma necesaria y no caprichosa del proyecto alternativo del EZLN. El cambio que planea el zapatismo se hace necesario para todos aquellos que están excluidos del modelo económico actual y del resto de los ámbitos humanos vitales. El análisis del movimiento zapatista derivó en una propuesta conceptual de interpretación del fenómeno a partir de un punto de vista histórico. Como ya lo mencionó el autor, el EZLN es una síntesis de dos expresiones sociales de resistencia y transformación. Es la manifestación sincrética histórica de un momento coyuntural en la que la tradición de lucha guerrillera latinoamericana pues se encuentra con la tradición de lucha indígena campesina, constituyendo una organización sociopolítica, ideológica, militar, que amplió y que desarrolló las formas de lucha
de ambas vertientes histórico-formativas. El EZLN pues expresa un movimiento social que su evolución histórica generó la aparición de un zapatismo civil y también de uno internacional. La parte del discurso zapatista que más se acerca a lo que pudiera llamarse filosofía, de acuerdo al autor, corresponde al sentido de la historia tal como es interpretado por los zapatistas. Esta filosofía de la historia pues se caracterizó por tener un desarrollo que interpretó no solo la historia nacional, sino la historia reciente y presente del mundo. El pensamiento zapatista, que podría encasillarse en la filosofía política, pues tuvo dos vertientes reflexivas básicas. Por una parte, se reflexionó en torno al poder y el otro orden reflexivo, pues es la definición de un buen gobierno para que los zapatistas eh, reiteró de una u otra forma que el depositario de la soberanía es el pueblo. Eh, la interpelación ideológica fundamental en las convocatorias del movimiento zapatista resultó ambigua. Pueblo, sociedad civil, etcétera. Estos fueron términos que se usaron de manera indiscriminada. Y entonces, bueno, se tuvieron que hacer muchas aclaraciones por parte de los zapatistas para explicar lo que realmente habían querido decir y a quién convocaban en diferentes momentos. La oposición ideológica al poder, del cual el neoliberalismo era una más de sus expresiones, pues resultó oscurecida por la falta de claridad conceptual. La parte económica correspondiente al proyecto zapatista resultó inexistente al subordinarla al aspecto político democrático de la conducción de la lucha zapatista. El, el ejército zapatista se deslindó de proponer cualquier modelo alternativo, argumentando que eso le correspondía a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, su propuesta terminó afirmando la necesidad de contar con una vigorosa política social, contradictoriamente y al margen del proyecto económico elegido por la mayoría. En términos políticos, el movimiento ratificó reiteradamente los alcances nacionales de su proyecto, la necesidad de un nuevo pacto nacional, un nuevo constituyente y una nueva constitución, pues debían sujetarse a las reglas de un nuevo federalismo democrático. Todo esto en el marco político del funcionamiento correcto de una democracia electoral, en conjunto también pues con una participación democrática social amplia. La exigencia por una justicia de tipo social puede considerarse pues una de las herencias doctrinarias principales de las dos ideologías de izquierda pertenecientes a la tradición de guerrilla en Latinoamérica. La exigencia por una autonomía indígena subordinada a la soberanía nacional se acompañó de la propuesta por la incorporación de procesos políticos constitucionalmente reconocidos y claramente extraídos de la tradición político-cultural indígena, como es el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. El proyecto político zapatista, bueno, pues tuvo una de sus expresiones más amplias en los acuerdos sobre derechos y cultura indígena. Estos acuerdos manifestaron la propuesta social y cultural del proyecto zapatista. Los valores del respeto y la tolerancia resultaron ser los soportes fundamentales para el desarrollo de sus propuestas. El proyecto zapatista generó una identidad social zapatista basada en sus valores fundamentales de respeto, de pluralidad
y de tolerancia. De acuerdo al autor, la cuestión ética y política implica la relación que se establece entre los fines y los medios de la lucha. El EZLN ha reconocido en el discurso la validez, la pertinencia y la necesidad de todas las formas y niveles de lucha en aras de libertad, de democracia y de justicia. Los documentos del EZLN, al indicarnos la importancia creciente de los medios de la lucha en relación a los propios fines, pues también nos señalan la revalorización del medio empleado. El autor concluye que los fines principios del proyecto del EZLN resultaron continuos y los medios de la lucha cambiantes. Bueno, el cambio se dio en el traslado de una guerra militar a una negociación política, pero incluso en la negociación política, pues la variación de estrategias y tácticas quedó subordinada a los vaivenes coyunturales de la historia y la política de corta duración. Las vertientes civil e internacional neozapatistas pues resultan una consecuencia histórica fundamental de la readecuación, ampliación y precisión de sus medios de lucha. Sin embargo, su utilidad política pues no representó una distorsión ética o una contradicción ideológica en el periodo que analiza el autor. Por el contrario, el desarrollo del pensamiento zapatista pues siempre sostuvo una línea clara, acorde con sus valores. El movimiento zapatista incide en el proceso de transición del Estado y la sociedad mexicana y mundial en diversas formas. Por un lado, bueno, surge como una voz ante el mundo que denuncia una serie de condiciones nacionales y locales tendientes hacia la pobreza y persistentes en el autoritarismo. Pero por otro lado, pues se ofrece una alternativa ideológica que se basa en la construcción de diversos ideales y en la voluntad de creer en ellos. La búsqueda de alianzas políticas que ha llevado a cabo el ejército zapatista difícilmente puede considerarse exitosa. La construcción de un movimiento para la liberación nacional suficientemente vigoroso fue la tarea fundamental para el ejército y tal vez su mayor fracaso. El movimiento ha procurado brindar un espacio protagónico al poder legislativo y a otros actores importantes como algunos sectores de la Iglesia Católica. Pero bueno, el poder legislativo es indefinido y bueno, esa indefinición radica en las pugnas por el poder que llevan a cabo fuerzas ya no tan dispares, sino cada vez más parejas. La viabilidad del proyecto zapatista pues depende del propio EZLN y de sus simpatizantes. La posibilidad de que se haga viable el proyecto depende de todos y cada uno de los actores históricos involucrados en el conflicto y de su capacidad para concluir conforme a sus intereses. Todo ello determina no solo el grado de viabilidad del proyecto, sino el grado de realización efectiva. Sin embargo, pues para el autor, el suceso que determinará en el corto plazo el futuro del movimiento neozapatista, eh, del EZLN y de su proyecto, pues son las elecciones presidenciales del año 2000. Ávila Romero plantea que de 1998 a 2003 se comenzaron a formar en territorio rebelde promotores comunitarios en agroecología en 5 rubros. Y bueno, todo ello fue basado en el Plan de Desarrollo Agrario Regional desarrollado en la zona norte de Chiapas. Para el 2006, dicha zona contaba ya con 150 promotores de agroecología. Durante este periodo se logró que las comunidades tuvieran alimentos para subsistir, así
como abarrotes a menor precio. También hubo fallas, como el caso de los proyectos de comercialización de Jamaica y café. Aquí, pues, un punto clave fue la capacidad de financiamiento de estas actividades. Y bueno, pues ante los problemas que esto generó, las autoridades rebeldes, locales y municipales decidieron que para poder obtener recursos económicos de fuera, pues se debería de cumplir con las siguientes características. Primero, tener un avance significativo en los trabajos de la autonomía, no solo en agricultura, sino también en salud, en educación, en derechos humanos, etcétera. Segundo, que las comunidades estuvieran dentro del proceso de resistencia, es decir, no recibir apoyos de ningún nivel del mal gobierno. Tercero, que la comunidad estuviera inmersa en las actividades del municipio autónomo correspondiente. Y cuarto, comprometerse a seguir con la lucha. Bueno, el EZLN ha hecho algunos esfuerzos en materia de preservación ambiental. En el 2007 declaró una parte de Huitepec, cerca de la ciudad de San Cristóbal, de las Casas en los Altos de Chiapas, área protegida, área natural protegida y reserva ecológica comunitaria zapatista. Y bueno, posteriormente el gobierno estatal pues declaró dicha área o dicha zona como área natural protegida. La impartición de justicia ha sido un elemento desarrollado dentro de la autonomía neozapatista. Este punto pues ha tenido una buena aceptación en las zonas de influencia del EZLN. El proceso habitual que se realiza, pues se realiza por niveles, ¿no? Primero pasa a las autoridades municipales autónomas, después pasa a los jueces municipales y por último a los consejos de ancianos. Si el problema no se resuelve, pues entonces ya pasa a las juntas de buen gobierno. Alejandro Cerda menciona que el sistema neozapatista ha sido visto como un árbitro imparcial, incluso entre no zapatistas. Ello le ha dado a la organización armada pues un grado importante de aceptación entre distintos actores. En 2006, durante las elecciones presidenciales, los zapatistas se embarcaron en una gira de 6 meses por 32 estados, una iniciativa a la que llamaron la otra campaña. Y bueno, la intención era escuchar al pueblo mexicano que quería una sociedad democrática y que quería acabar con el capitalismo y el racismo. En las elecciones presidenciales de 2006, resultó ganador el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, esto llevó a un nuevo movimiento social, un movimiento contra lo que llamaban el fraude electoral, que puso ilegalmente en la presidencia a Calderón. Este movimiento constituyó un llamado gobierno legítimo presidido por López Obrador y apoyado por un gran movimiento de masas, ¿no? Sobre todo en la capital del país. Se manifestaron en la ocupación de las cámaras legislativas, en el bloqueo a los desplazamientos de Calderón, en sucesivas manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, en la organización de una Convención Nacional Democrática y de brigadas con miles de integrantes con el fin de movilizar a la sociedad pues contra la privatización por parte del gobierno nacional de las empresas petroleras, o más bien de la empresa petrolera estatal que es Pemex. El problema principal que enfrentó el movimiento social que apoya al gobierno o que apoyaba al gobierno legítimo fue la falta de independencia frente al mismo, una falta de organización autónoma, una falta de objetivos claros, la falta de intervención de los movimientos sociales y la corrupción del PRD, también pues la falta de objetivos concretos para la lucha política. Todo eso pues debilitó ese movimiento. En el sexenio de Calderón surgen otros dos movimientos. Por una parte está el movimiento por la paz con justicia y dignidad,
el cual se forma frente a la tragedia humana en la que se convirtió la lucha contra las drogas y que continuó más calladamente en el sexenio de Peña Nieto. Por la otra, el movimiento Yo Soy 132. Este movimiento pues surge de la coyuntura de la visita del candidato a la presidencia del PRI a la Universidad Iberoamericana. Y bueno, dicho movimiento alberga un profundo malestar de la juventud mexicana con el sistema político y con la situación del país, mismo que se vuelve a expresar en el movimiento del Politécnico Nacional y de los maestros rurales en el 2014. Ante el auge de la violencia en varios países de América Latina, pues han aparecido numerosos movimientos que exigen las garantías mínimas de protección que debe de garantizar cualquier Estado. En México desde el 2004 pues se han producido varias manifestaciones, pero pues no han perdurado. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, bueno, ese movimiento surge en 2010 a raíz del asesinato del hijo de Javier Sicilia, junto con otras 6 personas en Cuernavaca, y nace de manera espontánea mediante un llamado por parte del poeta para reunirse a la salida de dicha ciudad e iniciar una caravana hacia la Ciudad de México. Y bueno, el objetivo era exigir al gobierno un cambio de estrategia. La caminata duró varios días y bueno, tuvo poco seguimiento en los medios, pero los testimonios de las víctimas que se le fueron sumando en el trayecto y que levantaron la voz para narrar por primera vez su caso, pues tuvieron tanto impacto en la opinión pública que al llegar al Zócalo, una magnitud de varios miles de personas pues ya le esperaban. Después de esta manifestación inicial del movimiento, pues se realizó una nueva caravana hacia el sur, otra hacia el norte y una última hacia los Estados Unidos. En todas estas se dio la palabra a las víctimas que fueron atendidas por un número cada vez mayor de personas, en la medida en que los medios se vieron forzados a dar cada vez mayor cabida a este movimiento. Y bueno, este movimiento se distingue de otras movilizaciones de varias formas. Primero, pues por su autenticidad, también por su valor ético, por su significado, por su capacidad de perdurar. Este movimiento provocó la toma de conciencia sobre los efectos de la guerra contra las drogas, al igual que sucedió con el EZLN. La autenticidad del movimiento pues despertó la empatía de la opinión pública y quizá de algunos actores políticos. El movimiento Yo Soy 132 pues fue un movimiento de quiebra en la campaña de las elecciones presidenciales, pues en las que a pesar de que no modificaron su resultado, pues sí hicieron emerger toda una serie de problemas fundamentales de la sociedad mexicana que estaban oscurecidas por las campañas de los partidos. Y bueno, surge con la visita del candidato Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, durante la cual una manifestación en su contra pues lo obligó a abandonar apresuradamente ese recinto. Los responsables de la campaña del PRI, así como Televisa, TV Azteca y varios medios escritos, difundieron información que pretendía hacer creer que las manifestaciones habían sido organizadas por militantes del PRD. Entonces, bueno, esta afirmación fue desmentida por los estudiantes mediante un video que subieron a la red y en el que 131 estudiantes mostraban sus credenciales universitarias e invitaban a otros a unirse a la iniciativa. Y bueno, razón por la cual se le puso el nombre de Yo Soy 132. Y este movimiento nace como una manifestación en contra de la manipulación de la información en el caso específico de los acontecimientos de la Universidad Iberoamericana. No obstante, en el fondo, pues se cuestiona a los medios sobre su capacidad para imponer las representaciones culturales que generan. Entonces, bueno, es por ello que desde los primeros momentos del movimiento, la democratización de los medios de comunicación pues surgió como la demanda principal.
y ambos movimientos se definen claramente con base en un rechazo a la política. No obstante, su identidad se construye no solo por lo que rechazan, sino por lo que buscan en su lucha. Bueno, con esto termino mi participación. Espero haya quedado claro el tema. Las referencias utilizadas para la actualización de este material fueron la publicación de Alejandro Cerda, que lleva por nombre Construyendo nuevas formas de ciudadanía, resistencia zapatista en la región Altos de Chiapas. También la publicación de León Ávila Romero, que se llama Logros y límites de las estrategias sustentables de desarrollo autónomo en el norte de Chiapas. Y bueno, se utilizó también información del Coneval, así como del Anuario Estadístico de Chiapas para la actualización de los cuadros que se presentaron. Muchas gracias.